hoja indicando los puntos que vamos a tratar. Aquí está la antiderivada, la integral definida y la suma de Riemann. Recuerden que estamos en la unidad número 3, ¿ok? Que es la parte de integración. Para esto nosotros necesitamos una definición. Esa definición lo que dice es que una función, y ustedes la van a escribir con F mayúscula, recibe el nombre de antiderivada de la función f minúscula, aquí es f mayúscula, aquí es f minúscula, sobre un intervalo vamos a llamar el intervalo I de intervalo. ¿Okay? Si se verifica dos puntos, que la función f mayúscula derivada sea propiamente la función f minúscula sin derivar, y esto se debe cumplir para todo x que pertenezca al intervalo I. En esencia, esto es lo que significa simbólicamente lo que es la antiderivada. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que yo tengo la función f de x igual a x a la 2. Y yo les digo a ustedes, ¿cuál será la antiderivada? Entonces ustedes inmediatamente dicen, bueno, profesor, tiene que ser una función f mayúscula aplicada a x de tal manera que cuando yo la derive me dé la función f de x. La única forma de que esta función, al derivarla, me dé la función f de x es que esta valga x a la 3 partido en 3. Si nosotros vemos esta función y yo la derivo y digo f mayúscula derivado, es porque yo tengo que derivar a x a la 3 sobre 3, y cuando yo derivo eso es 3x a la 3 menos 1 partido en 3, y al simplificar me queda x a la 2. Y si ustedes pueden ver, aquí se puede ver claramente que f derivado en x me da x a la 2. Pero el x a la 2 que tengo yo aquí es precisamente la función f de x. Y esa es la forma en la cual uno visualiza con un ejemplo bien sencillo lo que es la antiderivada. Ahora, yo necesito una función y voy a escribir aquí un teorema para poder trabajar esa función. Ese teorema dice lo siguiente, que si yo tengo una función f mayúscula, que es la antiderivada, es decir, si f mayúscula es una antiderivada de la función f minúscula en un intervalo que nosotros la estamos llamando y recuerden que este intervalo está en el eje X.
Entonces, la antiderivada más general de la función f minúscula sobre el mismo intervalo es f mayúscula evaluada en x sumándole c. Y ustedes dirán ahora, ¿y quién es esa c? Resulta que esa c es importante para los próximos cálculos porque c es una constante. Y ustedes lo van a necesitar mucho, no solo en este cálculo, sino en los cálculos posteriores. ¿Ok? Y esa es la idea fundamental. Ahora, algunos de ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? ¿Cómo es esto que yo tengo aquí? Eso es, por ejemplo, yo voy a hacer una gráfica aquí. Recuerden que yo tenía una función que era la función f de x. Y la antiderivada que me dio a mí para esta función es esta que está aquí en rojo. Esta es la antiderivada. ¿Ok? ¿Por qué esta es la antiderivada? Porque cuando yo la derivo me da la función f. Yo voy a graficar la función esta que está acá, x a la 3 sobre 3. Entonces yo digo acá, x elevado a la 3 y todo esto lo voy a dividir por 3. Y esta función que yo tengo aquí es x a la 3 sobre 3, que si ustedes ven acá, es la antiderivada. Ahora, aquí hay un teorema que me dice de que cuando yo le sumo una constante, me da la forma más general de la antiderivada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener a la función f y yo le puedo sumar, por ejemplo, 1 y me da una función más arriba que es la que está en rojo. O yo puedo tener la función f y en vez de sumarle yo le resto 1 y me da una función más abajo. O yo le tomo a la función f y yo le sumo, por ejemplo, 2 y me da una función más arriba. O yo tengo la función f y yo les resto 2 y me da una función más abajo. Si ustedes pueden ver aquí, yo tengo todas las funciones. La función original que yo tenía aquí en esta estructura es esta. Y esa que está aquí es la que está en verde que yo tengo acá. Ahora, miren el comportamiento de las otras funciones. Es como si yo lo estuviese trasladando. Entonces, esta parte que está acá, nosotros la vamos a recortar, nos la vamos a llevar para allá y vamos a ponerle aquí y vamos a decir que esto que tengo yo aquí es una familia de antiderivada de la función f de x igual a x al cuadrado. Estas gráficas son una familia de la antiderivada de esta función. Vamos a suponer que yo quiero tratar de ver otro estilo de antiderivada. Entonces, yo tengo la función f de x igual al seno de x. Y yo quiero saber cuál es la antiderivada. Es decir, f mayúscula de x. Esta es mi interrogante. Entonces uno escribe solución y uno dice, bueno, resulta de que la función que yo debo buscar, f mayúscula, debe ser una función que cuando yo la derive me dé esta. Ah, entonces esa función es la función menos coseno de x y le sumo la constante. Si ustedes quieren, le quitan la constante. Pero cuando uno le escribe la constante y yo la derivo, al derivarla me queda que es menos el coseno de x derivado más c derivado.
Pero como esto es una constante, la constante me da 0. Así que no importa. Y cuando yo derivo aquí a esto, este signo menos lo coloco afuera. Pero la derivada del coseno me da como resultado a mí el menos seno de x. Menos por menos me da más. Quiere decir que finalmente f' de x es igual al seno de x. ¿Y eso qué es? F de x, que es lo que yo tengo acá. Observen que esto es lo que está en azul, que yo tengo acá. Y esta que está aquí es para nosotros en celeste la derivada de la antiderivada. Quiere decir que la antiderivada es esta función que tengo yo aquí. Esta es la antiderivada. Vamos a suponer que yo tengo otro ejemplo y me dicen, bueno, resulta que yo tengo ahora aquí a la función f de x igual a 1 sobre x y yo quiero saber quién es f de x, es decir, la antiderivada. Y lo colocamos acá con signo de interrogación. Colocamos acá solución y procedemos a ver qué es lo que ocurre con esto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué función hay, f mayúscula, que cuando yo lo derive me da 1 sobre x? Ah, esa es la función logaritmo, porque el logaritmo de x más una constante, si ustedes quieren la quitan, cuando yo derivo a la función f' de x, la derivada del logaritmo es 1 partido en x y la derivada de este es 0. ¿Qué indica esto? Que esta función que está aquí es la antiderivada. Y se pueden ver que es como el proceso inverso de esa estructura. Y así es como uno trabaja todo ese estilo de funciones. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer son los resultados de la función, de los ejercicios que están dispuestos acá. Pero vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer, jóvenes, que me dicen encontrar, pero esta vez f de x, esta es mi interrogante. Encontrar f de x, si se sabe que cuando yo derivo a la función me da e a la x más, vamos a escribir eso abajo porque no me va a alcanzar el espacio. Si la función derivada en x me da como resultado e a la x más 20 que multiplica a 1 más x al cuadrado a la menos 1 y además de eso la función evaluada en 0 me da menos 2. Entonces fíjense, me están pidiendo encontrar esto y me están diciendo de que la función derivada vale esto y que además yo tengo una condición que la función evaluada en 0 me da como resultado menos 2. Entonces uno dice, yo voy a escribir aquí solución y vamos a ver de qué manera yo puedo plantear esta expresión. Resulta que como la función f' de x, la que me están dando aquí dentro de esta nube celeste, es esto, yo lo puedo escribir como e a la x más 20 sobre 1 más x al cuadrado. Eso es con la finalidad de poder visualizarlo lo mejor posible. Ahora, si nosotros vemos f', resulta que si yo tengo f de x y yo quiero saber qué función tengo que colocar aquí para que a derivarla me dé esta, ustedes dicen el mismo. ¿Y qué función tengo que colocar aquí de tal manera que la derivada me dé
esto que está aquí y ustedes dicen el arco tangente de X. Y todo esto multiplicado, por supuesto, por el número 20. Y voy a colocar el número 20 acá. Recuerden, si yo tengo aquí el arco tangente y esta función, yo la derivo, me da 1 sobre x cuadrado. Si nosotros lo queremos verificar, podemos verlo en la tabla que yo les indiqué en el libro o lo hacen por aquí. Ustedes dicen análisis, voy a diferenciar o a derivar a la función ATAN, que significa arco tangente de la variable x. Le digo aceptar y si ustedes ven me queda 1 sobre x cuadrado más 1. Yo esa expresión la voy a recortar y me la voy a llevar para acá y la voy a poner por aquí por un ladito. Por aquí. De tal manera que ustedes puedan ver aquí que esta expresión que está aquí viene de haber derivado el arco tangente que yo tengo aquí. Es decir, que ya tengo aquí a la función, pero como yo tengo que determinar C, que es la constante, y para mí eso es una interrogante, yo veo que aquí hay otra condición y me dice, evalúe la función en 0 y eso me debe dar menos 2. Entonces ustedes dicen, evaluando en x igual a 0, yo tengo que 2 va a ser igual porque f evaluado en 0 es 2. Lo dice aquí, miren, f evaluado en, perdón, menos 2. Aquí va menos 2. Entonces esto es e elevado a la 0, que es este, más el arco tangente de x, que es 0, y a eso yo le sumo perdón, lo multiplico por 20, que es el número que tengo aquí. ¿Ok? Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y cómo sé yo cuál valor de C voy a considerar? Bueno, resulta de que si yo a toda esta función que yo tengo aquí, yo le sumo el C, yo a esta expresión yo le sumo el C. De tal manera que tomando otra hoja, si nosotros vemos, menos 2 es este. E elevado a la 0 es 1. Arco tangente de 0 es 0 por 20. Eso me da como resultado 0. Y aquí le sumo C, que es la constante. Si este término que está aquí yo lo paso para acá, quiere decir que la constante vale para nosotros menos 3. Y aquí tengo el valor de la constante. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que la función f de x que yo estoy buscando aquí, dada esta derivada y dada esta condición, es igual a e elevado a la x más el arco tangente de x multiplicado por 20 y le resto la constante. Y aquí tengo la función que estoy buscando. Y esa es la forma de poder resolver gráficos de esa forma. Eso en realidad es lo que representa para nosotros las antiderivadas. Entonces, yo quiero que ustedes hagan los ejercicios que están en la página 348 del libro de Stewart, donde ustedes van a calcular antiderivadas. Hagan desde el número 1 hasta el número 22. Y después hagan en forma gráfica
los que están desde el 23 al 24. Y los que están desde el 25 hasta el 48, estos que están aquí, esto es con condiciones. Es decir, que estos que están aquí es como esto que acabamos de hacer aquí. ¿Ok? Para que ustedes tengan suficientes ejercicios con que trabajar. No me hagan nada más. Eso es lo único que yo necesito por ahora para que ustedes me trabajen las antiderivadas. Preguntas al respecto. Veamos. Preguntas al respecto. ¿Está claro lo que es la antiderivada? Recuerden que yo necesito que ustedes me participen, ¿no? Una manito arriba, un sí, un no. Ajá, espero. Nadie dice nada. Recuerden que ustedes tienen que participar, ¿ok? Así que la antiderivada es el proceso inverso de la derivada. Es como si yo les digo, yo tengo una función y cuando yo la derivo me da esta función. Ahora es al revés. Yo tengo la función derivada, la función, y yo quiero saber cuánto es la antiderivada. Es contrario. Vamos a entrar a la parte ahora. Voy a pasar aquí una pequeña rayita. Vamos a poner 2. Y si nosotros nos vamos al principio de la clase de hoy, observamos que nosotros íbamos a ver las antiderivadas. Ya las acabamos de ver, vimos las definiciones, vimos los teoremas, vimos una gráfica y vimos una cantidad de ejemplos que son necesarios para poder resolver. Ahora vamos a lo que es la integración, las integrales. Y lo voy a colocar aquí como definidas. Para esto yo puedo darle de una vez a ustedes una definición de lo que es la integral definida. Pero primero vamos a definir lo que es el área. Y ustedes van a decir, ¿y eso por qué, profesor? Fíjense una cosa. El área, A de área, de una región, S de superficie, que se encuentra bajo la gráfica de una función continua que yo puedo llamar f de x, es el límite de las sumas de las áreas de los rectángulos de tipo aproximación. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, aquí lo que les estoy diciendo yo es que el área va a ser igual al límite de una región que yo la llamo R sub n, cuando el número de particiones tiende a infinito, es decir, n tiende a infinito, y eso lo puedo escribir yo como el límite cuando n tiende a infinito. Entonces yo abro aquí un corchete y digo, la función evaluada
en x1 multiplicado por delta x, más la función evaluada en x2 multiplicado por delta x, más puntos suspensivos, más la función evaluada en xn, porque el n se va hasta el infinito, multiplicado por delta x. Esto que está acá es la representación de lo que es el área de una función bajo una curva en función de rectángulos. Entonces ustedes dirán, ¿y cómo es esto gráficamente, profesor? ¿Cómo se pudiera entender? Como aquí no me cabe muy bien el espacio, yo voy a decir aquí que delta x, que es este que está aquí, yo lo voy a escribir como un x sub i menos un x sub i menos 1, ¿ok? Quiere decir que esto que está acá es un incremento, es un pedacito. Y esto lo voy a encerrar yo por acá. Es decir, que este delta x, este delta x y este delta x va a tener cierto valor. Entonces ustedes dirán, ¿cómo sería entonces en realidad esto? Bueno, pongan atención. Lo primero es que yo voy a trazar aquí un eje. Y para mí este va a ser el eje Y. Y ahora yo voy a trazar otro eje y me voy hasta acá. Y este va a ser el eje X. Y yo vengo y lo voy a identificar. Y digo el eje Y y digo por acá el eje X. Ahora yo voy a dibujar una función. Y ustedes dicen, ¿cómo haría esa función, profesor? Bueno, yo voy a tomarla desde aquí y voy a contar de 2 en 2 por una cuestión aquí de criterio. Eso puede ser cualquier cosa. Vamos a suponer que yo voy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puedo hacer 20, puedo hacer 1000, puedo hacer lo que sea. Y aquí voy a poner un punto. Y entre este punto y este punto, que va a ser el intervalo donde yo voy a trabajar, yo voy a trazar una función de esta manera. Quiere decir que lo que yo tengo aquí es la función y igual a f de x. Ahora, si nosotros observamos, yo puedo crear aquí rectángulos. Lo voy a hacer lo mejor posible, pero lo voy a hacer en líneas negras más finas. O no, vamos a hacerle en verdes. Voy a trazar un rectángulo aquí y otro rectángulo aquí. Y voy a empezar a trazar líneas aquí. No importa si nos pasamos un poquito o nos falta un poquito. No me quedo muy en el centro, pero bueno, ya vamos a arreglarlo. No. Entonces yo ahora voy a unir esto con esto. Y después voy a unir este con este. 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 Y este con este así. Entonces muchos de ustedes dirán, bueno, profesor, aquí lo que está haciendo usted es que usted tiene una curva y debajo de la curva está escribiendo varios rectángulos. Si yo sumo el área de cada uno de los rectángulos, se va a aproximar al área que está bajo la curva. Ahora ustedes dirán, ¿desde qué valor hasta qué valor voy a trabajar? Entonces fíjense que este punto que está aquí va a ser el punto A. Vamos a hacerlo en rojo. El punto A, este que está aquí, donde va a comenzar el intervalo. Y este punto que está aquí es el final, es el punto B, donde está terminando el intervalo. Ahora,
Entre este valor y este valor, esto tiene una amplitud. Entre este valor y este valor tiene una amplitud. Si ustedes ven aquí es 2, pero la amplitud que está dada aquí para cualquier rectángulo que está desde aquí hasta aquí es el que nosotros vamos a llamar delta X. Y fíjense que es el mismo que yo estoy tomando. Ahora yo voy a tomar líneas que van a ir desde abajo hacia arriba para que me dé la altura. Es decir, que yo puedo hacer esto aquí. 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 Y ustedes dirán, profesor, ¿y dónde lo tiene que colocar? Por ahora no importa si lo pongo más cercano a la derecha o más cercano a la izquierda. O lo pongo en el medio, o lo pongo más a la izquierda o más a la derecha. Lo único que sí les puedo garantizar a ustedes es que cuando yo comience a poner puntos, este es A. Quiere decir que el puntito que llega aquí, que lo voy a colocar en negro, este que está aquí, va a ser para nosotros un X sub, vamos, ¿cómo lo llamo? Un X sub 1 asterisco. Este que está aquí es un X sub 2 asterisco. Este que está aquí es un X sub 3 asterisco. Y este es un X sub 4 asterisco. Este sería un X sub 5 asterisco. Este sería un X sub 6 asterisco. Y este X sub 7. Este X sub 8. Este X sub 9. X9. Y este que está acá, un X10. Ahora, la altura, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale la altura desde aquí hasta aquí, la altura de esto que está aquí es precisamente la función evaluada en X3 asterisco. Si yo quiero saber la altura de esta función aquí, eso es la función evaluada en X8 asterisco. Quiere decir que yo conozco la altura. Y si yo conozco que desde aquí hasta aquí, eso vale delta X, y la altura de cada uno, y yo sumo el área de todos los rectángulos, me va a dar un área aproximada. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Tomo la altura y lo multiplico por la base. Tomo la altura y lo multiplico por la base. Tomo la altura y lo multiplico por la base. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y esto cómo se pudiera ejemplificar en GeoGebra? Porque resulta que yo escogí aquí que los rectángulos están por debajo de la gráfica, pero pueden estar por arriba. Entonces yo me voy aquí, voy a decirle a esto que me dé algo nuevo, y yo voy a calcular aquí una suma. Entonces voy a decirle, quiero que me dé una suma. Entonces le voy a decir, quiero que me dé una suma inferior. ¿Qué función voy a colocar? Bueno, voy a colocar una que sea fácil. Por ejemplo, x elevado al cuadrado. El extremo inferior lo voy a colocar en 0. Y el extremo superior lo voy a colocar en 2. Y el número de rectángulos que quiero son 5. Y si ustedes ven, aquí me está dando un área. Ahora, este es el área de la curva x cuadrado que está por debajo de la curva. Si yo quiero graficar la curva, yo digo aquí sí, le digo condición entonces, le digo en la condición que es 0 menor o igual que x y menor o igual que 2, y donde está el entonces, yo salto y escribo la función x cuadrado. Si ustedes ven la función aquí, la función es esta que está en verde, que está aquí. Le voy a decir que me dé el nombre y el valor. Aquí está.
Y si ustedes pueden ver, acabo de construir 1, 2, 3, 4 rectángulos que están por debajo. Y fíjense que me está dando el área de la función. Entonces yo voy a copiar este ejemplo para que ustedes lo tengan. Yo voy a copiar en todo caso aquí la construcción. Vamos a ver, no, ya déjenme ponerlo un poquito más acá. Y voy a copiar todo de una vez. Voy a copiar la construcción con la gráfica. Y me la voy a llevar para acá. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Como está muy grande, bueno, no está muy grande. Aquí está. Vamos a bajarlo un poquito y voy a colocar aquí ejemplo para la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo que comienza en 0 y termina en 2. Y estoy haciendo una suma inferior. ¿Con cuántos rectángulos? Con 5 rectángulos. Si yo ahora, yo me voy otra vez a la gráfica, y en vez de escribir 5 rectángulos, yo escribo 25, observen que la cosa cambia. Fíjense que ahora el área me está dando 2.51. El anterior me dio 1.92. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que cuando yo estoy trabajando y yo aumento el número de rectángulos con el que estoy trabajando, yo puedo calcular el área con más especificidad. Es decir, yo lo pongo aquí y yo puedo decir, bueno, aquí estoy trabajando con 25 rectángulos. Y aquí trabajé con 1, 2, 3, 4 y ustedes dicen, profesor, pero usted dijo 5 rectángulos. Sí, pero como no se ve porque el otro es aquí abajo, aquí, sería aquí. Lo único que me graficó fue 1, 2, 3, 4 rectángulos. Pero nosotros pudiéramos contarlo en todo caso para que vean. Aquí el área me está dando 1.92 y aquí el área me está dando 2.51. ¿Qué conclusión podemos hacer de todo esto? Que si yo le escribo más rectángulos, el área se va acercando más a esta figura. Ahora, esto es la suma inferior, pero resulta que yo puedo tener en todo caso la suma superior. Y yo puedo escribir aquí la suma, y voy a colocar aquí inferior, superior. Y le voy a decir la misma función es la función f, el extremo inferior es s, es 0, el extremo superior es 2 y el número de rectángulos es 5. Y aquí sí salen los 5, miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esta vez los rectángulos están por arriba. Si nosotros podemos ver aquí, como este ya no me hace falta, lo voy a borrar. Quiere decir que yo voy a copiar esto y aquí vamos a colocar el resultado de lo que es para nosotros. Tomo otra hoja aquí y lo pego y digo, este es el resultado de una suma superior con 5 rectángulos. Observen que aquí el resultado del área es 3.52. En cambio aquí el resultado del área es 1.92. Con los mismos 5 rectángulos. Quiere decir que tomando rectángulos por arriba me da un valor mayor al área. ¿Qué tal si yo ahora en vez de utilizar 5, yo utilizo 25? Yo quito acá y le voy a decir que me dé 25. Y si yo le doy 25, nosotros podemos ver claramente aquí de que el área, si yo vengo y saco aquí y lo recorto nuevamente y me lo llevo abajo, yo vengo y me lo llevo para acá y podemos ver claramente aquí que cuando yo estoy trabajando con esto, con 25, el resultado me da 2,83, es decir, mucho menor que este.
Y si lo vemos con este, mucho más cerca a este. Es decir, 251 y 283. Es decir, que nos estamos acercando al área de la figura. Preguntas al respecto. ¿Están entendiendo esto de cómo calcular el área bajo una curva haciendo rectángulos que suban o haciendo rectángulos que bajen? Es decir, rectángulos inferiores y rectángulos superiores. Bueno, yo necesito que alguno de ustedes me diga algo, porque imagínense. ¿Mm? Jóvenes, participación, no se me queden mudos. Por lo menos la señal de costumbre, una manito, o no entendieron. Bueno, María entendió por acá, me está haciendo así, muy bien. Bueno, los demás están tímidos hoy, no sé qué les pasa, ustedes son más participativos, así que vamos a continuar. ¿Ok? Bueno, esto tiene que ver con el cálculo del área, ¿cierto? Que es lo que nosotros teníamos aquí para entrar a la integral definida. Ya vimos la antiderivada, vamos a estudiar la integral definida, pero para eso yo necesitaba darles a ustedes esta apreciación del cálculo del área con las integrales. Muchos de ustedes dirán, quiere decir que cuando yo calculo una integral lo que estoy calculando es área. Cuando son definidas en todo caso, sí. Entonces voy a colocar aquí definición de la integral definida. Y le vamos a pasar una pequeña rayita acá. Y esto lo vamos a escudriñar poco a poco. Supongamos que yo tengo una función f de x. Y esta función es continua en un intervalo desde A hasta B. Cuando yo digo desde A hasta B, es como si yo dijera desde 0 hasta 2. Entonces, dividimos el intervalo A, B en n subintervalos. Entonces yo les pregunto, ¿en cuántos subintervalos dividimos esto? En 25. ¿En cuántos subintervalos dividimos esto? En 5. Y así sucesivamente. Coma, de igual ancho. Quiere decir que delta X va a ser igual. B, que es el extremo de la derecha, menos A, que es el extremo de la izquierda, dividido entre N, que es el número de subintervalos. Esta es la forma general de hallar el delta X. ¿Ok? Ahora ustedes dicen, profesor, pero cuando yo divido aquí, en este punto hay un intervalo a la izquierda, un valor a la izquierda y aquí un valor a la derecha. Y yo le tengo que dar valores a esto. Entonces yo le puedo decir aquí que los valores extremos de esos intervalos van a ser x sub 0, que para nosotros es A, donde comienza. Después va x1, x2, punto suspensivo, hasta xn. Pero xn es el último y ese es b. El primero es A y el último es b. ¿Ok? Y ahora vamos a escoger los valores de muestra.
Y los valores de muestra van a ser valores de la forma, y pongan mucha atención, x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, puntos suspensivos, x sub n asterisco. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Bueno, si yo dibujo acá el eje X, y yo digo, por ejemplo, este valor es el X sub 0, y ese es A. Por aquí yo tengo X1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Este es X2, punto suspensivo. Vamos a suponer que llego aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Este que está acá sería x a la n-1, perdón, x sub n-1, y este xn, y este xn es b. Es decir, que este es a donde comienza y este es b. El tamaño desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, ya sabemos que eso vale delta x, que es lo mismo. Ahora, yo voy a poner un punto aquí, y otro punto aquí, y otro punto aquí, y otro punto aquí. Y ustedes dirán, ¿y qué puntos son estos? Este es el x sub i, perdón. El x sub 1 asterisco, que puede estar en el medio, puede estar más a la izquierda, puede estar más a la derecha. Este es el x sub 2 asterisco. Este es el x sub 3 asterisco. Y así sucesivamente hasta que yo llego aquí hasta el x n asterisco. Algunos de ustedes, como ustedes son estudiantes de estadística, de ingeniería en estadística, saben que estos puntos se llaman puntos de muestra. Para una distribución de datos agrupados, esto es un punto de muestra. Y los puntos de muestra normalmente están en el centro. Por ahora nosotros no los estamos ubicando en el centro. Lo podemos poner en cualquier parte. Pero a futuro, cuando lleguemos a suma de Riemann, estos X sub y asterisco son los que se llaman las marcas de clase. ¿Ok? Los puntos muestra o marcas de clase, lo que ven en estadística, cuando hacen una distribución de datos agrupados. Ya teniendo todo eso, entonces la integral definida desde el número a, que es este, hasta b, que es este, es 2 puntos. Entonces uno dice, ya, la integral entre a y b de la función f de x, diferencial de x, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de f evaluado en el punto de muestra específico multiplicado por el ancho de ese rectángulo donde estamos estudiando esto. Y esta es la fórmula de lo que nosotros vamos a conocer como la integral definida. Por supuesto, siempre y cuando exista el límite. ¿Ok? Entonces, si existe el límite, podemos decir aquí que f de x es integrable en el intervalo a, b. Y esa es la idea fundamental. Entonces ustedes dirán, ya para ir cerrando esto, esto es como si yo les digo, yo tengo un sistema referencial aquí de 2 dimensiones. Yo tengo aquí el eje X y el eje Y y los voy a identificar. Yo coloco aquí el eje Y y coloco aquí el eje X.
Y esto yo lo voy a copiar porque lo necesito. Lo voy a poner, no, todavía no. Vamos a trazar aquí una función. La función aquella vez la trazamos en azul. No importa. Vamos a suponer que empieza aquí y hace esto. Entonces aquí yo voy a proyectar las cosas que necesito. Aquí y aquí. Y ya sabemos que aquí abajo, este punto que llega aquí, este es el punto A. Y este punto que tengo aquí es el punto B. Entonces ahora sí voy a recortar. Resulta que tengo la gráfica de la función aquí definida de dos formas. Entonces yo voy a hacer aquí una construcción de rectángulo. Voy a tener un rectángulo aquí, que sería este. Voy a tener otro rectángulo, vamos a hacerlo aquí. Por aquí puedo tener otro. No me están quedando muy derechitos porque el cursor, el lápiz se me mueve mucho para hacer el trazo, me disculpan. Pero ahí vamos. Hacemos lo mejor posible. ¿Cuántos rectángulos hay aquí? No lo sé, pero resulta que yo puedo escoger en esto que están aquí cualquiera y decir, ok, quiere decir que aquí yo voy trazando, voy a hacerlo en negro, aquí yo voy trazando unas líneas punteadas. Y cuando yo trazo esas líneas punteadas, jóvenes, el punto aquí, ese es el X sub I asterisco, este que está aquí. Y el ancho que hay desde aquí hasta aquí, este ancho, esto, vale delta X. Desde aquí hasta aquí. Ahora, todo lo que tengo yo aquí es el área de la figura. Esta es la función I igual a f de x y esta es la misma función I igual a f de x. Son las dos mismas funciones, el mismo intervalo. Por supuesto de que esto aquí me va a dar un área y esto aquí también me va a dar un área. Esto un área y esto aquí un área. Y el área hecha con rectángulos, mientras más rectángulos haya, se va a aproximar al área bajo la curva.